me llamo Karen. Tengo 56 años, y la novia me corrió de la boda de mi hijo frente a 200 invitados, entre ellos la mitad de mi familia, su papá dentista forrado de dinero, y el mejor amigo de la infancia de mi hijo, que ni siquiera me volteó a ver cuando me fui. ¿Alguna vez te han dicho que te vayas de la boda de tu propio hijo? Si te ha pasado algo parecido, cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustan historias como esta, dale like y suscríbete. De verdad ayuda mucho y me encantaría tenerte por aquí. No grité, no hice escándalo, no pregunté por qué ni supliqué para quedarme. Simplemente me fui. Pero no sin antes escuchar una frase que me dejó claro todo lo que necesitaba saber, y que nunca debía haber escuchado. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender algo. Yo no soy de las que andan buscando drama. Crié a Jason sola desde que tenía 4 años, después de que su papá se fue. Trabajé en 2 empleos. En el día como cajera en un banco, y en las noches en atención al cliente en el Target, todo para que pudiera ir a la escuela, tener los tenis que quería, y llegar al baile de graduación con un smoking decente. Cuando entró a la universidad, lloré tanto en el estacionamiento que tuve que decir que eran alergias. Así que no me esperaba que se casara con alguien como Marisa. El tipo de chava que nunca ha tenido que usar cupones ni subirse a un camión. Que decía que mi Honda Civic estaba lindo, como con onda retro. Pero la acepté. Sonreí. Llevé flores a la cena de compromiso. Me ofrecía ayudar con la organización. Pero me fueron dejando fuera, poco a poco. Al principio fueron detallitos. No me invitaron a la prueba del vestido. Dijo que solo iban las damas de honor y la familia más cercana. En la página web no aparecí como la mamá del novio, solo decía su mamá y su papá, en un párrafo que hablaba de cuánto la habían apoyado. No dije nada. Cuando le pregunté a Jason, me dijo que no me lo tomara personal. Ya sabes cómo es ella, dijo. Se estresa con todo lo de las apariencias. Como si el estrés fuera excusa para borrarme de todo. Aún así, me compré un vestido. Azul clarito, de manga larga, nada que llamara la atención. No quería que pareciera que intentaba competir. Me arreglé el cabello en un salón mejor que el de siempre, porque el del barrio estaba cerrado por remodelación. Me pinté las uñas de rosa suave. Incluso pasé la noche anterior en un hotel cerca para no arriesgarme a llegar tarde. No dormí bien. Me la pasé pensando en si olvidaba la tarjeta, el regalo, o si me iba a tropezar al caminar a mi asiento. No lo entiendes hasta que has sido mamá soltera tratando de hacer todo perfecto. Una siempre siente que cualquier cosita que digas de más te puede hacer ver como una dramática o difícil. Llegué al lugar justo a tiempo, ni antes ni después. Marisa me había dicho muy claro que no llegara temprano. Vamos a estar tomando fotos y las chicas van a andar a medio vestir, me dijo, como si yo fuera una extraña. Así que respeté eso. Llegué al estacionamiento, revisé mi maquillaje en el espejo 2 veces, apreté el regalo contra mi pecho y caminé hacia el jardín donde ya estaba todo montado. Vi las sillas blancas, el arco con flores, y al ministro de pie a un lado. La gente ya estaba sentada, platicando. Vi a su mamá parada cerca del frente, con un vestido color crema que parecía casi de novia. Ni siquiera me volteó a ver. Alcancé a ver un lugar libre en la segunda fila, no en la primera. No soy tan presumida. Y me empecé a dirigir hacia ahí. Fue entonces cuando apareció Marisa, poniéndose justo en mi camino, como si me hubiera estado esperando. Su maquillaje estaba más cargado de lo normal y la boca se le notaba tensa. ¿Qué haces aquí?, me soltó. No sonó confundida ni sorprendida. Sonó como algo ensayado. Le sonreí, pensando que tal vez estaba bromeando. Vine a la boda, le dije bajito. No me devolvió la sonrisa. No deberías estar aquí. Lo dijo así, directo, como si fuera un hecho y no una grosería. Parpadeé, sin entender. ¿De qué hablas? Te quitamos la invitación anoche, dijo. ¿No revisaste tu correo? La miré con incredulidad. No. Estaba arreglándome, tratando de calmarme. ¿Quién demonios revisa su correo electrónico la noche antes de la boda de su único hijo?
No puedes estar hablando en serio. Jason es mi hijo, dije. Ella se cruzó de brazos y asintió. Decidimos que era mejor así. Menos estrés. Has complicado todo más de lo que debería ser. Volteé a ver a Jason. Estaba parado cerca del padrino, medio en la sombra. Me miró, y luego desvió la vista. No dijo nada. Ni una palabra. Ni un gesto. Nada. Y eso, honestamente, dolió más que todo lo que Marisa pudiera haber dicho. ¿Le dijiste a tu propia mamá que no viniera a tu boda?, pregunté, más fuerte de lo que pensaba. Varios invitados voltearon. Su mamá se le acercó y le puso una mano en el brazo. Es mejor que te vayas antes de que esto se convierta en un escándalo, dijo con esa voz de gente que cree tener autoridad sobre todo. Miré a mi alrededor. Cada par de ojos se sentía como un reflector. Ahora el espectáculo era yo. La señora triste, la ruidosa, la desesperada que no se da cuenta que no la quieren ahí. Sentí que se me cerraba la garganta. Tragué saliva con fuerza. Está bien, dije. Si eso es lo que quieren. Lo es, dijo Marisa, rápido. Y su madre asintió. Me di la vuelta sin decir nada más. Las manos me temblaban. Sentía que las piernas ya no me iban a responder. Me crucé con dos invitados que conocía, amigos de Jason de la prepa. Me lanzaron unas sonrisitas incómodas, de esas que dicen mejor ni me meto. Cuando llegué al borde del jardín, pasé por el caminito donde los proveedores todavía andaban descargando cosas de último minuto. Y fue ahí cuando vi al papá de Marisa hablando por teléfono. No estaba intentando ser discreto. Solo iba caminando de regreso hacia el área de la ceremonia, hablando rápido. Y mientras pasaba junto a mí, le escuché una sola frase. Mientras ella no diga nada, estamos a salvo. Eso fue todo. Pero me cayó como un balde de agua helada. Porque recordé algo que había visto meses atrás. Algo que en su momento no me pareció importante. Un documento. Con el nombre de Jason y otro nombre que no reconocí. Una cuenta bancaria compartida que no tenía ningún sentido. Pensé que era un error. Nunca pregunté. Pero en ese momento todo hizo clic. No me sacaron de la boda solo porque no daba el perfil para sus fotos perfectas. Me tenían miedo. Y al tratar de borrarme, cometieron el peor error que pudieron cometer. Me hicieron poner atención. Después de ese desastre de boda, me regresé directo al hotel donde había reservado para esa noche. Me senté al borde de la cama y me quedé viendo la alfombra como una hora. No lloré. No porque no doliera. Dios, cómo dolía. Pero sentía algo más fuerte que la tristeza, claridad. Como si de pronto todo se acomodara en mi cabeza, como si pudiera ver con nitidez por primera vez en años. Pensé en Jason. En cómo desvió la mirada cuando Marisa me dijo que me fuera. Eso no fueron nervios. No, nada más. Ese no era un hombre atrapado en medio de un conflicto. Ese fue un hombre que tomó una decisión. Me recosté en la cama, todavía vestida, con los zapatos puestos, y empecé a pensar en cada momento del último año, todo empezaba a tener sentido. Cuando Jason me dijo que andaba saliendo con Marisa, traté de ser amable. Ella era muy de revista, ya sabes, siempre con las uñas impecables y el tipo de mujer que distingue entre vino tinto y uva cabernet como si fuera lo más normal. Nunca me hizo una sola pregunta sobre mí. Cada vez que cenábamos juntos, me sentía como si me estuvieran haciendo un favor. Ella sonreía además, se reía con esa risa falsa y luego volteaba a ver a Jason y le decía: ¿Ya nos podemos ir? Recuerdo que una vez me ofrecía ayudar con las invitaciones de la boda. Me dijo: Está bien. Estamos usando un servicio de diseño. Es un poco complicado si no estás acostumbrada. Como si no supiera usar una página web. En otra ocasión, pregunté si podía llevar unas fotos de cuando Jason era niño, para ponerlas en la mesa de recuerdos. Y me salió con: Ya elegimos el estilo. Vamos a hacer algo minimalista. Es una estética más limpia. Lo que realmente quería decir era:
No hay lugar para tus cosas personales si no combinan con mi feed de Instagram. Mientras más lo pensaba, más claro veía que me habían ido haciendo a un lado, poquito a poquito, durante meses. No era que yo estuviera exagerando. Me estaban desapareciendo de todo esto. Y yo lo permití porque me decía a mí misma que estaba siendo respetuosa. Pero ser respetuosa no debería significar volverse invisible. Y luego estaba esa cosa rara que había querido olvidar, lo del documento del banco compartido. Eso pasó hace como 6 meses. Jason me pidió que recogiera su correspondencia mientras él y Marisa se iban de viaje. La llevé a su casa y la puse sobre la encimera de la cocina, como siempre lo hacía cuando él estaba en la universidad. Uno de los sobres venía medio abierto, de un banco privado. Vi su nombre, y debajo, otro nombre, Clarence M. Dow. No sé por qué ese nombre se me quedó tan grabado, pero lo hizo. No era Marisa, ni nadie que yo conociera, ningún amigo, ningún familiar. La cuenta tenía más de $110,000. Y se me hizo rarísimo, porque Jason me había dicho que habían tenido que pedir préstamos para poder pagar parte de la boda. Después, en plan casual, le pregunté si tenía alguna cuenta conjunta y me dijo que no. Así, seco. No. Sin explicación. Lo dejé pasar. Ahora, me arrepiento. Porque esa frase que escuché en la boda mientras ella no hable, estamos a salvo, estaba conectada. Todavía no sabía cómo, pero algo no cuadraba. Y ya no estaba enojada. Estaba despierta. En alerta. Al día siguiente, salí del hotel en bata, con el pelo hecho un desastre y sin una gota de maquillaje. Me subí al coche y manejé directo a mi casa. No le conté a nadie lo que había pasado. Ni siquiera a mi hermana. Me pasé el día caminando de un lado a otro en la sala, sin saber qué hacer. ¿Llamar a Jason y exigirle una explicación? ¿Para qué? Él ya había escogido de qué lado estar. Esa tarde saqué mi vieja laptop y me puse a buscar en Google el nombre, Clarence M. Dow. Al principio no salió nada, solo unos obituarios y un lote de autos usados. Pero luego puse, Clarence M. Dow fraude, y ¡bam! El primer resultado fue un PDF de una demanda judicial de hace 2 años. Demanda civil. Algo de robo de identidad y compraventa fraudulenta de propiedades. Su nombre estaba enterrado en una lista de empresas fantasma. No era una prueba definitiva, pero era una pista. Y yo ya no estaba dispuesta a hacerme la ciega. Pasé las siguientes horas tratando de mantener la calma. Yo no estaba tratando de armar un caso ni de vengarme. Lo único que quería era saber qué estaban escondiendo. ¿Por qué Marisa, sus papás y Jason, de la nada, empezaron a tratarme como si yo fuera una amenaza? Si en verdad fuera una mamá inofensiva, despistada o fuera de la jugada, me habrían ignorado. Pero no. Me callaron. Y eso significaba algo. Empecé a repasar todo. Correos, mensajes de texto, mensajes de voz. Marisa siempre fue cuidadosa. Nunca hubo peleas por escrito, solo largos silencios y rechazos disfrazados de amabilidad. Pero una cosa me llamó la atención. El día después de que Jason me dijo que se iba a casar, me mandó un mensaje con la foto del anillo. Yo le contesté. Se te ve feliz. Estoy orgullosa de ti. Un minuto después, él respondió. Me alegra que estés a bordo. ¿A bordo? Como si fuera parte de un trato, no de una relación. Esa noche no dormí. Me la pasé en vela, leyendo todo lo que pude sobre empresas fantasma y cuentas compartidas. Me sentía ridícula. Paranoica. Pero ya estaba tan metida que no podía parar. Y entonces recordé otra cosa. Marisa fue a mi casa solo una vez, justo después del compromiso. Le ofrecí un té. Me dijo que no, gracias. Mientras yo estaba en la cocina, la encontré viendo mis estantes, sosteniendo una carpeta de mis impuestos. Sonrió y dijo. Eres súper organizada. En ese momento pensé que solo era una plática incómoda. Pero ahora me pregunto si no andaba buscando algo. Esa idea me mantuvo despierta toda la noche. A la mañana siguiente, llamé a Daniele,
una amiga de mi primer trabajo en el banco. Con el tiempo, ella se volvió oficial de cumplimiento en una financiera privada. Le pregunté si podía explicarme cómo se podía usar una cuenta conjunta para ocultar dinero o nombres. Al principio dudó. Me preguntó qué estaba pasando. Yo solo le dije: creo que están usando a mi hijo. Y creo que vieron algo que yo no debía haber visto. Aceptó verse conmigo para comer. Cuando le enseñé la captura que tomé hace meses de la cuenta bancaria, su cara cambió por completo. Dijo: Karen, esto está hecho para que parezca legal, pero no lo es. Ese segundo nombre está puesto como avalista silencioso. Eso es foco rojo en estos casos. Le pregunté qué tipo de cosas usaban ese esquema. Respondió: normalmente son negocios de fachada, bienes raíces, y a veces fraudes de identidad. La gente usa a sus familiares, a sus parejas, a quien sea que crean que no va a preguntar nada. Sentí un nudo en el estómago. Jason no era tonto, pero sí era confiado, sobre todo con la gente que quería impresionar. Y entonces empecé a pensar: ¿de verdad sabía en lo que se había metido? Aún no le conté todo a Daniele. Necesitaba más. Regresé a casa, abrí correos viejos, imprimí capturas de pantalla y armé una carpeta. Le puse etiquetas, por si acaso. Pero en el fondo, yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me estaba preparando. No para vengarme. Para exponer la verdad. Yo no iba a permitir que me pintaran como la mamá loca que no sabía soltar. No. Yo iba a ser la que descubriera la mentira. Me querían borrar. Yo iba a hacer lo contrario. Yo iba a escarbar hasta que saliera a la luz todo el pinche asunto. Me tomó otra semana admitir, aunque me costara, que ya no estaba viendo solo un documento bancario raro. Estaba investigando a mi propio hijo. Aceptar eso fue como tragarme un vidrio molido, pero no podía ignorar lo que ya había empezado a conectar. No estaba buscando broncas. No quería arruinarle el matrimonio. No lo hacía por celos ni por rencor, aunque sabía perfecto que eso era lo primero que me iban a echar en cara. Simplemente, ya no podía parar. Porque entre más buscaba, menos sentido tenía todo. Después de esa comida con Daniele, casi no dormí. No dejaba de pensar en lo que me dijo: cofirmantes silenciosos, empresas fantasma, fraudes de identidad. Yo ni siquiera sabía que esas cosas pasaban de verdad. Esa noche abrí una hoja de cálculo y empecé a poner todo en orden. Fechas, nombres, números de cuenta, pedacitos de memoria que ya no me dejaban en paz. Hice una línea del tiempo. Y entonces ya no parecía que estaba loca ni paranoica. Ya parecía un patrón. Jason abrió esa cuenta justo después de conocer a Marisa. No antes, no por coincidencia. Justo después. Fue ahí cuando me acordé de algo más. De pronto empezó a vestirse diferente. Trajes, relojes caros, hasta rentó un coche nuevo que no cuadraba con el sueldo que él mismo me dijo que ganaba. En ese entonces, pensé que seguro la familia de Marisa lo estaba ayudando. Me dije que tal vez le prestaban dinero, o que ella era una buena influencia. Pero ahora ya no lo veía así. Ahora me parecía que era pura fachada, pura pose. Parecía que estaban montando algo, como si quisieran que todo se viera perfecto, para que nadie preguntara nada. Y seguía regresando a ese nombre, Clarence M. Sedau. No solo estaba en ese documento del banco. Ahora lo recordaba. También había llegado una vez una carta con ese nombre al depa viejo de Jason, cuando recién se fue a vivir con Marisa. Hasta hice un chiste. Le dije: ¿te volvió a caer el correo del vecino? Él se rió y dijo: sí, yo creo. Pero ahora ya no le creía. Llamé a la oficina de arrendamiento fingiendo que estaba revisando historial de inquilinos y pregunté si alguna vez había estado un tal Clarence M. Sedau en ese contrato. La recepcionista dudó, me puso en espera, y cuando volvió, me dijo: lo siento, no puedo dar esa información. Y sonaba nerviosa. Con eso tuve. Imprimí la línea del tiempo, la metí en la carpeta que ya tenía armada, y supe que necesitaba más que intuiciones.
Necesitaba algo que nadie pudiera negar. Así que bajé al sótano y busqué entre las cajas viejas que Jason había dejado en mi casa cuando se mudó con Marisa. En una de esas encontré un disco duro externo. Lo conecté a mi laptop. Al principio, solo había cosas normales, tareas de la universidad, ensayos, fotos de vacaciones, archivos de impuestos. Pero luego encontré una carpeta que decía Facturas 2022. Adentro había decenas de archivos en PDF. La mayoría eran facturas normales, de trabajos de diseño freelance o servicios de consultoría. Pero dos me llamaron la atención. Una era de una empresa que se llamaba CBM Consulting Group, por $500 en 2025. La otra, de Equinox Logistics, por $37,000. Ninguna tenía dirección física ni datos claros. Busqué los nombres en Google y no salió nada. Pura cáscara vacía. Parecían documentos legales, bien hechos, pero eran puro humo. También los imprimí. Y luego hice algo que, la neta, no me enorgullece. Manejé hasta la casa de Jason, aunque sabía que a esa hora estaría en el trabajo. Todavía tenía la llave de repuesto que me dio cuando recién se mudó. Me dije a mí misma que solo iba a echar un vistazo. No iba a tocar nada. No iba a abrir cajones. Obvio, no duró. Su oficina en casa estaba impecable. Demasiado. Nada fuera de lugar. Ni un solo cable mal acomodado, ni una libreta abierta. Pero su bote de basura estaba lleno. Hasta arriba, había un sobrearrugado de un despacho de abogados que decía Buster y Lane en la esquina. Lo saqué y lo alicé. Iba dirigido a Marisa, no a Jason. Adentro venía una carta que confirmaba el cambio de nombre legal. De Clarissa M. Sedao a Marisa Lane. Me quedé helada. La leí 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Marisa Lane no era su nombre real. Y lo cambió apenas 8 meses atrás, justo después del compromiso. Eso no era casualidad. No era romántico. Eso era estratégico. Le tomé una foto con mi celular y la regresé exactamente donde estaba. Después abrí el archivero. No tenía llave. Había declaraciones de impuestos, talones de pago y una carpeta manila que decía legal. La abrí. Adentro había copias de acuerdos de confidencialidad NDAs con 3 nombres distintos. Los revisé por encima. Estaban fechados a lo largo de 2 años, y todos los había firmado Jason. No decían para qué eran. Solo usaban frases genéricas sobre información sensible y acuerdos personales. Los nombres de los otros firmantes no eran Marisa ni Clarence. Eran personas que no reconocí, una tal Janine algo, un Michael, y uno más que solo firmó como RT. ¿Por qué mi hijo tendría acuerdos legales con personas que no son ni su familia ni sus socios conocidos? No me llevé nada. Solo me memoricé el formato. Cuando llegué a casa, no podía dejar de pensar en los motivos. ¿Qué ganaba Marisa casándose con Jason? ¿Y qué ganaba Jason? ¿Y por qué querían mantenerme alejada? Porque eso era lo más importante. No me sacaron de la boda porque les diera pena. Me sacaron porque era un riesgo para lo que estaban haciendo. Tal vez yo hago demasiadas preguntas. Tal vez tengo buena memoria. Tal vez era la única capaz de notar cuando alguien no encajaba. Esto no era sobre la familia. Era sobre exponer la verdad. Y entre más pensaba en ese día la cara de Marisa, la forma en que su mamá me veía, y como Jason no dijo una sola palabra más segura estaba, esto no era algo que pudiera ignorar. Ya no se trataba de si podía perdonar a Jason. Ya no se trataba de si me quería o no. Esto ya no se trataba solo de lo que estaban ocultando, sino del tipo de vida que estaban construyendo. Y si pensaban que me iba a quedar callada nomás para no causar problemas. Se metieron con la mujer equivocada. Se acabó el juego de ser la mamá comprensiva. Ya no esperaba que Jason entrara en razón. Iba a jalar del hilo hasta que todo se viniera abajo. Y empezaría con el cambio de nombre. Tenía una amiga que trabajaba en el registro civil de la ciudad. La llamé a la mañana siguiente y le pedí un favor. Buscó el expediente del cambio de nombre y me confirmó lo que ya había visto.
El trámite se hizo rapidísimo, y lo aprobaron con documentos de verificación que no cuadraban. Un pasaporte expedido en otro estado. Y una factura de servicios de una dirección que ya ni existía. Le pregunté si me podía mandar copias. Me dijo que no debía hacer eso. Le dije, podrías estar salvando la vida de alguien. Después de eso, ya no me hizo más preguntas. Cuando colgué, me di cuenta de que esto ya no era una simple sospecha. Estaba sentada sobre algo grave. Era fraude. Posible robo de identidad. Quizá hasta lavado de dinero. Y mi hijo lo supiera o no, estaba metido hasta el cuello. Me senté, abrí la carpeta que había estado armando. Y le agregué una sección nueva. Pruebas de fraude de identidad. Luego me puse a revisar todo lo que ya tenía. Todavía no estaba lista para actuar. Pero me estaba acercando. Mucho. Y ellos no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Después de eso, no dormí durante 3 noches. No por miedo. Sino porque cada vez que cerraba los ojos, repasaba una por una todas las conversaciones que había tenido con Jason en los últimos 2 años. Su tono. Sus palabras. Las pequeñas cosas que antes dejé pasar. Ahora todo se veía distinto. Él no era solo frío o distante. Estaba controlado. Manipulado. Como si cada paso en su relación con Marisa hubiera sido planeado para mantenerlo apartado. Callado. Y lo bastante cómodo como para dejar de cuestionar. O tal vez nunca fue tan inocente. Tal vez sí vio el dinero. Tal vez sí le gustó el estilo de vida. Y solo eligió mirar para otro lado. Ese pensamiento me revolvió el estómago. Me repetía una y otra vez que seguía siendo ese niño. Que me traía flores silvestres del patio de la primaria. El que lloró cuando trabajé 3 noches seguidas y olvidé firmar su permiso escolar. Pero el hombre en el que se convirtió. Ese que se quedó callado mientras su prometida me sacaba de la boda que yo lo ayudé a planear. Ese, ya no era mi hijo. No el que yo conocía. Fue ahí cuando entendí que no podía darme el lujo de seguir esperando. Ya había visto suficiente. Ya tenía suficiente. Lo único que no sabía era a dónde llevarlo. Porque no podía ir a la policía. Con una carpeta a medias. Y puras corazonadas. Necesitaba a alguien que me creyera. Que me ayudara a entender en qué terreno legal me estaba metiendo. Y que me protegiera de regarla por decir algo indebido. Así que le llamé a Lisa, una mujer con la que trabajé en el banco hace como 15 años. Que después se volvió investigadora financiera en una empresa privada. No habíamos hablado en años, pero todavía tenía su número guardado. Contestó en el segundo timbrazo y, después de unos minutos algo incómodos, le solté. Creo que mi hijo está siendo usado en un matrimonio que forma parte de algo más grande. Un fraude, quizá lavado de dinero. Y creo que o él lo sabe y lo está encubriendo. O lo están manipulando. Como sea, tengo documentos. Y necesito entender bien qué tengo en las manos antes de hacer cualquier cosa. Lisa no se rió. No me dijo que estaba exagerando. Solo dijo: ¿me puedes mandar todo lo que tengas? Esa noche me puse a escanear todo. Capturas de pantalla, correos, los PDFs con las facturas falsas. La carta del cambio de nombre. Hasta fotos de los acuerdos de confidencialidad. Y el extracto bancario donde salía el nombre de Clarence. Los guardé todos en una memoria USB. Los etiqueté como fideicomiso familiar. Y se los mandé. Lisa me llamó a la mañana siguiente. Y su tono era completamente diferente. Karen me dijo: no te lo estás imaginando. Si estos documentos son auténticos. Estamos hablando de algo grande. No es solo una estafa de pareja. Parece una operación bien planeada. Probablemente parte de algo más amplio. Me preguntó si tenía más nombres. Le hablé de los NDA. Los nombres que vi firmados. Las empresas raras. La cuenta que parecía estar en el extranjero. Ella me dijo:
Necesito consultar esto con alguien de confianza. Le dije que hiciera lo que tuviera que hacer. Pero que por favor no dijera mi nombre todavía. Al menos hasta que supiéramos bien contra qué nos estábamos enfrentando. Y no era solo por mí. Estaba protegiendo a Jason. Porque, aunque él se hubiera metido en esto sabiendo lo que hacía, no podía quitarme de la cabeza que quizás estaba más atrapado de lo que parecía. Y que tal vez pensaba que quedarse callado era lo más seguro. La gente cree que quedarse callado es algo neutral. Pero no lo es. El silencio puede ser un escudo o un arma. Dependiendo de quién lo use. Esa semana casi no salí de casa. Me la pasaba revisando el celular cada 10 minutos. Esperando noticias de Lisa. Cuando llegó la actualización, no fue nada buena. Pero era justo lo que necesitaba saber. Me habló y me dijo. El nombre de Clarence M. Sedaou ya había salido antes. En otra investigación, hace años. Estaba relacionado con narcotráfico y robo de identidad. Nunca se le pudo comprobar nada. Pero desapareció del mapa. Probablemente ni siquiera sea su nombre real. Y las empresas que aparecen en esas facturas encajan con un patrón conocido de estafas fachada. Karen, estamos hablando de fraude internacional. Me sentí enferma, y también validada. Esto no era un simple truco para evadir impuestos. Era algo serio. Le pregunté. ¿Y ahora qué hago? Me dijo. Tienes que dejar de investigar sola. Ya hiciste más de lo que la mayoría se atrevería. Si vas a acudir a las autoridades, hazlo con un abogado. Y si todavía no estás lista para eso, cuida lo que ya tienes. Haz respaldos. Guárdalos bien. Y no los enfrentes cara a cara. Todavía no. Esa última parte fue la más difícil. Cada vez que me venía a la mente la cara de Marisa en la boda. Con esa mirada altanera. Parada ahí diciéndome que yo no era bienvenida al día más importante en la vida de mi hijo. Me daban ganas de ir directo a su departamento. Tirarle todas las pruebas en la mesa de la cocina. Y verla desmoronarse. Pero no lo hice. Me aguanté. Porque ahora tenía algo que jamás imaginaron que podría tener. Ventaja. No chismes. No drama. Verdad. Comprobada, organizada y lista para usarse. Ese fin de semana hice 3 copias de la memoria USB. Una la escondí en una caja fuerte a prueba de fuego. Otra se la di a Daniele. Y la tercera me la envié por correo en un sobresellado, con firma y fecha. Así, si alguien intentaba decir que yo había falsificado algo, tenía evidencia con sello de tiempo, sin abrir, lista para usar. También escribí una carta para Jason. No la mandé. Ni siquiera la terminé. Pero necesitaba sacar lo que diría si alguna vez tengo la oportunidad. Empezaba así. No sé si eres una víctima o si estás metido hasta el cuello. Pero sé que estás en algo que puede destruirte. Y no puedo protegerte si no me dejas. Pero no solo me dejaste fuera. Me borraste. Y ahora, irónicamente, soy la única que sabe lo que se viene. Y no creo que tengas idea de lo rápido que va a pegarte. Cerré el cuaderno después de eso. Lisa me volvió a llamar el lunes. Me dijo. Hay alguien de mi confianza en nivel federal. No te prometo nada. Pero si acepta hablar contigo, puedo organizar la reunión. Le dije que sí. No porque me sintiera lista, sino porque seguir esperando se sentía como encubrir algo. No sabía qué iban a hacer los federales. Ni qué versión iban a contar donde Jason encajara. Pero sabía que si guardaba esto solo para no herirme más, estaría haciendo justo lo que Marisa quería. Nada. Y eso ya no iba a pasar. Al día siguiente, Lisa me mandó la dirección de una oficina privada. Me dijo. Lleva todo. Sin nombres, sin saludos largos. Solo siéntate con alguien que sabe escuchar. Así que preparé la carpeta, la memoria, mis apuntes. Y llegué a esa reunión con la espalda derecha.
Y las manos firmes. Porque, por primera vez desde esa boda humillante, no me sentía confundida. Ni emocional. Me sentía lista. Y si Marisa pensó que yo iba a desaparecer en silencio, estaba por aprender lo que pasa cuando la persona que borraste se convierte en la única que tiene la verdad en sus manos. En cuanto crucé la puerta de esa oficina, supe que ya no había vuelta atrás. El hombre que me recibió no era llamativo. No traía placa visible. Ni se presentó con títulos rimbombantes. No perdió tiempo con formalidades. Solo se sentó frente a mí, en una oficina gris, sencilla. Asintió con la cabeza y dijo: «A ver qué traes». Le entregué la carpeta y la USB. Y durante la siguiente hora el tipo se puso a revisar todo. Documentos del cambio de nombre. Facturas falsas, capturas de pantalla de las cuentas conjuntas. Correos electrónicos, hasta los contratos de confidencialidad escaneados. No dijo casi nada. Solo tomaba notas, subrayaba cosas. Y de vez en cuando soltaba un gruñido. No de sorpresa, más bien como de alguien que ya había visto este tipo de cosas antes. Cuando por fin levantó la vista, me hizo una sola pregunta. ¿Cree que su hijo sabe todo esto? Y le dije la verdad, no lo sabía. No podía decir que sí. Porque todavía me agarraba a la esperanza de que Jason se había metido en algo que no alcanzaba a entender. Pero tampoco podía decir que no. No después de verlo quedarse callado, mientras su esposa me humillaba frente a toda nuestra gente. El hombre asintió otra vez, cerró la carpeta y me dijo: «Nosotros nos vamos a encargar de esto. Pero tienes que entender algo. Si esto se convierte en una investigación formal, tu nombre podría salir. ¿Estás dispuesta?». Le dije que sí antes de que terminara la frase. Ya no me importaban las apariencias. Ni las reuniones familiares incómodas. Ni el qué dirán. Me importaba que saliera a la luz lo que querían esconder. Me pidió que no me acercara ni a Jason ni a Marisa. Nada de contacto, ni advertencias, ni reacciones. Aunque pasara algo raro. Le dije que estaba bien. Salí de esa oficina sintiéndome como si acabara de entregar una bomba. Ya no estaba en mis manos. Ahora alguien más tenía que decidir si explotarla o no. Regresé a casa y me puse a esperar. No tardó mucho. Menos de 2 semanas después, me habló Lisa. «Algo está pasando», me dijo. «Lo que les diste está moviéndose rápido. No me dicen mucho, pero más te vale estar lista». Le pregunté qué quería decir con eso. Y solo respondió: «Nada más observa las consecuencias. No parpadees». Al día siguiente me marcó un número que no reconocí. Contesté. Era Jason. Su voz temblaba. Mezcla de coraje y confusión. «¿Qué chingados hiciste?», gritó. «¿Qué enviaste? ¿Con quién hablaste?». No contesté de inmediato. Él siguió. «Las cuentas de Marisa están congeladas. A sus papás los están interrogando. Me están hablando personas que ni conozco. Preguntándome por mis finanzas. ¿Estás tratando de arruinarme?». Yo me mantuve tranquila y le hice una sola pregunta. «¿Sabías que ella se cambió el nombre?». Se quedó callado. No un segundo. 5. Completos. Y luego soltó. «¿Es complicado?». Ahí supe todo. «Lo sabías», le dije. «Sabías de las empresas falsas. De las cuentas conjuntas. Del cambio de nombre. Y aún así te quedaste callado. Mientras ella me sacaba de tu boda. Como si yo no valiera nada». Y entonces dijo algo que nunca voy a olvidar. «No pensé que importara». Eso fue todo. No pensé que importara. Como si mi lugar en su vida fuera descartable. Una nota al pie. Algo que se puede borrar para mantener viva la farsa. No grité. No lloré. Solo le dije: «Pues mira, ahora sí importa, ¿no?».
Colgó. Sin disculpas, sin explicaciones. Solo silencio. Me senté en la cocina esperando que me cayera la culpa. Pero no pasó. Lo único que sentí fue claridad. Unos días después, todo empezó a salir a la luz. La empresa de Marisa. Esa marca medio fantasmal que se inventó. Anunció que iban a pausar operaciones por cuestiones internas. Sus redes sociales desaparecieron de un día para otro. La clínica dental de su papá tuvo una reestructuración de personal. Todo se empezó a desmoronar frente a todos. Y yo ni siquiera tuve que hacer nada. La gente solita empezó a hablar. Una amiga mía, que trabaja en finanzas aquí en la ciudad, me contó que los investigadores ya habían contactado a su empresa. Por 2 de las compañías falsas que Marisa usó en las facturas de Jason. Uno de los padrinos de boda de Jason me buscó. Años sin saber de él. Y me dijo: Karen, no sé qué está pasando. Pero esto ya explotó. Está en todos lados. Dicen que usó una identidad robada para sacar una visa. ¿Es cierto? No confirmé nada. Tampoco lo negué. Solo le dije. Tomó muchas decisiones. Y ahora le están cobrando la cuenta. Y luego llegó la peor llamada. Era Jason. Otra vez. Pero esta vez no estaba gritando. Estaba llorando. Llorando como niño chico. La van a arrestar, me dijo. No sabía que esto iba tan lejos. Te lo juro, mamá, no sabía todo. Quise creerle. De verdad quise. Pero luego soltó. ¿Puedes arreglarlo? Y ahí entendí que no había cambiado nada. Seguía sin entender. Seguía creyendo que yo estaba aquí para limpiar su desastre. Como si no me hubiera sacado de su vida. Como si no me hubieran humillado. Borrado de mi propia familia. Le dije: Jason, tú fuiste el que me dijo que no importaba. Y ahora la única razón por la que esto se detuvo es porque yo puse atención. No porque tú hiciste lo correcto. Porque yo me negué a quedarme callada. Trató de interrumpirme. No lo dejé. Tú tomaste tu decisión. Y no puedes venir a rescatarme. Ahora que todo está roto. Yo traté de advertirte. Me ignoraste. La elegiste a ella. La dejaste pisotearme. La dejaste borrarme. Dijo que tenía miedo. Y yo le dije: yo también. Pero la diferencia es que yo hice algo al respecto. Esa fue la última vez que hablamos. No he sabido nada de él desde entonces. No sé a detalle qué pasó después. No me dieron un informe completo. Pero Lisa me dijo que ya había procesos formales en marcha. Mi nombre no salió en ningún registro público. Cumplieron su palabra y me protegieron. Pero la historia se fue filtrando poco a poco. Artículos, rumores. Comunicados de bancos y de instituciones financieras. Hablando de nuevas medidas contra fraudes. Y en todo eso, el mismo patrón. El nombre de Marisa. Sus alias. Las empresas fantasma. Las transferencias sin justificar. Jason estaba ligado a todo. Tal vez todavía no legalmente. Pero en la opinión pública, totalmente. Se borró del mapa. Pero no de la manera en la que esperaban. Querían desaparecerme. Y acabé siendo la única razón por la que la verdad salió a la luz. Y entre más lo pensaba, más me daba cuenta de que no me sentía victoriosa. Me sentía aliviada. Porque, por primera vez en años, ya no estaba fingiendo. Ya no fingía que mi hijo era el mismo muchacho que yo había criado. Ya no fingía que Marisa solo estaba malentendida. Ya no fingía que quedarme callada me hacía mejor persona. Porque no me hacía mejor. Me hacía cómplice. Y eso se acabó. Ellos quemaron el puente. Yo me encargué de prenderle fuego al resto. Y ni siquiera volteé para ver atrás. Pasaron los meses después de que todo se viniera abajo. Y la vida no volvió a ser normal.
Se volvió otra cosa. Más tranquila, más solitaria. Pero también más clara. Ya no recibía noticias de Lisa. Y dejé de preguntar. Sentía que si algo verdaderamente importante pasaba, ella me lo haría saber. Pero no necesitaba los detalles. Yo ya había hecho mi parte. Y lo que pasara después, ya no me correspondía. No me sentía una heroína. Tampoco buscaba lástima. Pero no iba a fingir que me arrepentía. La verdad es que nunca busqué venganza. Lo único que quería era respeto. Quería un lugar en la mesa. Un asiento en la boda. Unas cuantas fotos en el maldito mural de recuerdos. No quería destruir a nadie. Pero cuando me echaron, y fingieron que no importaba, me obligaron a mirar de frente. Y cuando lo hice, vi todo lo que llevaban años tratando de esconder. Volví a trabajar medio tiempo en un despacho de impuestos. Porque estar encerrada en casa me estaba volviendo loca. Empecé a caminar todos los días por las mañanas. Solo para sacudirme los pensamientos. Nadie en mi vida sabía realmente lo que había pasado. Excepto Daniele y Lisa. Y así estaba bien. La gente asumía que Jason ya no hablaba conmigo. Porque se había casado y estaba ocupado con su vida. Y yo dejé que pensaran eso. No tenía energía para explicarle la historia completa. A gente que solo buscaba el chisme. Yo solo quería reconstruirme. Sin tener que revivir todo una y otra vez. Pero aunque hiciera todo ese esfuerzo, el hueco que dejó Jason seguía ahí. No era solo por la traición. Era por el silencio que vino después. Nunca más supe de él desde aquella última llamada. Y para ser sincera, ya ni lo esperaba. Supuse que, o se estaba escondiendo, tratando de rescatar lo poco que quedaba de su nombre. O que se había convencido de que yo era la enemiga. Alguien que no merecía ni una palabra más. Lo acepté. No lo perdoné. Pero lo acepté. Y entonces, una tarde, pasó algo que no me esperaba. Estaba doblando la ropa cuando sonó el timbre. Abrí la puerta. Y ahí estaba una mujer que no reconocí. Tendría unos 20 años. Y cargaba a un niño pequeño, como de 4 o 5 años. La mujer me vio con cautela y dijo: ¿Eres Karen? Sí, respondí, con desconfianza. Soy Sofía. Estuve casada con tu hijo. Por un segundo. Juré que había escuchado mal. ¿Cómo?, le pregunté. Ella repitió. Estuve casada con Jason, en el extranjero. Nunca se divorció de mí. Me dijo que se enteró de que se había vuelto a casar por redes sociales. Y que rastreó la dirección hasta llegar a mí. Me quedé completamente en shock. Y lo único que atiné a preguntar, mirando al niño, fue: ¿Él es? Ella asintió. Es tu nieto. No dije nada. Solo lo miré. Tenía los ojos de Jason. Exactamente los mismos. Ella continuó, con voz tranquila. No vengo a causar problemas. Solo pensé que debía saberlo. Jason y yo estuvimos juntos 5 años. Se fue diciendo que había conseguido trabajo en Estados Unidos. Prometió que nos llamaría. Después dejó de contestar. Solicité el abandono legal. Nunca volví a saber de él. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué ahora?, le pregunté. Ella me miró de frente. Porque mi hijo merece saber de dónde viene. Y porque vi tu nombre en unos artículos sobre la investigación. Pensé, si alguien va a decirme la verdad, es ella. Le pregunté si quería pasar. Dijo que sí. Nos sentamos en mi cocina. Era una mujer tranquila, educada. No estaba enojada. Estaba agotada. Me enseñó fotos, documentos, incluso un acta de matrimonio antigua. No había duda, Jason había estado casado antes. Y nadie, absolutamente nadie, lo sabía. Me quedé viéndolos. Después de todas las mentiras. Después del fraude.
después de cómo me borró de su vida. Ahora tenía frente a mí a una nuera que ni siquiera sabía que existía. Y a un nieto que había estado tan escondido como yo. Le pregunté qué pensaba hacer. Me dijo: solo quiero que él tenga una familia. No necesito dinero. No vengo a demandar. Solo quiero que tenga a alguien en su vida que no se desaparezca. Esa frase me partió el alma. Asentí y le dije: me encantaría ser esa persona. Ella sonrió. Eso esperaba que dijeras. En las semanas que siguieron, comenzaron a venir más seguido. Preparé un cuarto chiquito para el niño. Compré una sillita para el coche. Aprendí a cocinarle lo que le gustaba. Nunca hablé mal de su papá. Solo le dije que, a veces, los adultos toman decisiones que no tienen mucho sentido. Era muy pequeño como para necesitar más explicación que esa. ¿Y Sofía? Sofía se volvió mi amiga. No por lástima. No por el dolor compartido. Sino porque nos entendíamos. Éramos dos mujeres a las que les habían mentido. Las habían borrado. Y las habían dejado recogiendo los pedazos. Entre las dos construimos algo calladito. Pero fuerte. Un tipo nuevo de familia. Y por primera vez en mucho tiempo. Dejé de sentir que estaba esperando una disculpa. Ya no me importaba si Jason volvía a marcarme. No me importaba si Marisa desaparecía del mapa. No me importaban los chismes. Ni lo que la gente dijera por lo bajo. Porque había recuperado mi vida. Y, de una forma muy extraña. Tenía más de lo que tuve al principio. Tenía la verdad. Tenía paz. Y tenía un niño chiquito que me decía nana. Y me abrazaba como si yo fuera el lugar más seguro del mundo. Así que no. No obtuve justicia en un juzgado. No recibí una gran disculpa pública. Pero conseguí algo mejor. Pude dejar de fingir. Pude tomar todas sus mentiras. Y convertirlas en algo bueno. Y lo hice sin gritar. Sin amenazas. Sin venganza. Lo logré escuchando, observando. Y negándome a desaparecer. Intentaron destruirme. Y al final. Me quedé con todo lo que de verdad importa. Y no pienso voltear atrás.